En esta ocasión vamos a abordar cómo es que se diseña o se implementa un sumador binario. El circuito que se abordó previamente, llamado semisumador, de hecho es un sumador. Tiene dos entradas que corresponden a números de un bit. Tiene una salida que corresponde a la suma y en este caso de que no alcance ese bit para poder obtener el resultado, pues se requiere de un acarreo, que es la otra salida. Por ejemplo, acá en la parte derecha tenemos representada algebraicamente esa suma. Tenemos un número de un bit, un número de un bit. Bueno, el único caso de que la salida va a requerir de un bit adicional va a ser cuando se tenga 1, 1. Entonces la salida tendría que ser 1, 0. En el caso del sumador completo, lo que se encuentra adicional es una tercera terminal, que corresponde a lo que se denomina como acarreo de entrada. Ambos circuitos nos sirven para poder sumar números de un bit, pero en caso de que se requiera sumar números de más de un bit, como vemos acá en la parte inferior derecha, es necesario conectar en paralelo sumadores completos. ¿Cuántos son los que se necesitan? Pues depende del número de bits. Por ejemplo, en este caso tenemos un par de números de 8 bits, lo que necesitaría de 8 sumadores completos en paralelo para poder lograr hacer esta suma. ¿Cuál es la lógica o el funcionamiento del sumador? Tenemos nuevamente el primer número de un bit, el segundo número de un bit, pero ahora también tenemos que incluir el acarreo. El hecho de tener tres variables de entrada y siguiendo esta regla para el número de combinaciones 2 a la n, donde n son estas tres variables, nos da 8. Quiere decir que tenemos 8 posibles combinaciones en la entrada. ¿Cómo es que se va a obtener la suma, que es la salida que tenemos acá en la columna derecha? Lo primero que tenemos que hacer es sumar a A y B, y lo que nos salga tendremos que sumarlo al acarreo de entrada, lo que nos dará el valor de 0 o 1 en la sumatoria. Para comenzar vamos a quitar esta columna que está acá en morado y que nos va a dar solo el resultado de la suma, solamente entre A y B. Entonces vemos que A y B, 0 más 0 es igual a 0, 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 1 más 1 es igual a 1, 0, y 1 más 1 también es igual a 1, 0. El resultado que tenemos de hacer la suma de estos dos números de un bit son los que tenemos acá, y ya dimos cuenta que necesitamos el acarreo para poder mostrar el resultado cuando sumamos unos en ambas entradas. Una vez que tenemos esta columna con los resultados de la suma para cada una de las 8 combinaciones, ahora tendremos que realizar esta misma operación, pero con las posibles combinaciones que tienen el acarreo de entrada. En el resultado nos va a aparecer acá en la suma, de tal manera que 0 más 0 nos da 0, entonces está acá. 0 más 1 nos da este 1, 1 más 0 nos da este otro 1, 1 más 1 nos da este 1, 0. Por eso vemos que en la suma aparece el 0 y en el acarreo ya aparece el 1. 1 más 0 nos da 1 en la suma. Vemos como ahora el acarreo aparece en 0 y aquí empezamos nuevamente. 1 más 1 nos da 0 a la suma y 1 acá es el 1, 0. Este lugar de acá es 1, 0, no nos va a dar 1, 0 y finalmente 1, 0 está sumando este 1, nos va a dar 1, 1, ya que tenemos la tabla de verdad con las salidas correspondientes y ahora necesitamos implementar el circuito. Recordemos que el sumador, que se denomina semisumador, que la tabla de verdad es la que tenemos aquí en esta parte central. Recordemos que la salida era 1 cuando ambas entradas tenían un valor diferente. Por ejemplo, acá A es 0, B es 1. Acá A es 1 y B es 0. Y las salidas eran 1 en cada caso. Sabemos que para representar esta salida podemos utilizar una compuerta score, que fue lo que se hizo en el semisumador A y B. Como entradas en una compuerta score nos daba la suma. Ahora, como tenemos al acarreo y como al final lo que nos salió de la suma de A y B lo tenemos sumado a dicho acarreo,
pues podemos utilizar nuevamente una compuerta XOR. Como vemos, lo que nos da de la suma de A y B, terminando para salir, esta compuerta XOR se coloca en la entrada junto con el acarreo de otra compuerta XOR, y la suma, como vemos desde este análisis, lo tenemos aquí en el XOR de A y B. Se termina haciendo con el otro XOR una compuerta OR exclusiva con el acarreo, de tal manera que la salida suma la podemos implementar haciendo estas operaciones con los circuitos lógicos correspondientes. Ahora, si observamos en la parte superior, vemos que necesitamos encontrar la forma de implementar con compuertas digitales el acarreo de salida del sumador completo en función de las tres entradas que tenemos. Vamos a la tabla de verdad. Tiene 4 combinaciones y en la que presenta un nivel alto. Realizando un análisis de las combinaciones que tenemos para las 3 variables de entrada, nos damos cuenta que el acarreo de salida va a ser nivel 1 en dos diferentes casos: cuando los valores de A y B sean 1 o cuando los valores de la suma que se generó entre A y B. Recordemos que esta columna blanca y el acarreo de entrada tienen valores 1. Observemos que A vale 1, B vale 1, y vean cómo el acarreo de salida de 1 acá abajo también vale A en 1 y B vale 1. Y vemos nuevamente que el acarreo de salida también vale 1. Por otra parte, la suma entre A y B y el acarreo de entrada vale 1, y el acarreo de salida también vale 1. Nuevamente, la suma entre A y B da un valor de 1 en el acarreo de entrada, y ese también vale 1. Y también el acarreo de salida vale 1. Esto nos va a permitir encontrar las compuertas y las operaciones adecuadas para poder implementar esta salida que corresponde al acarreo. Entonces, la expresión del acarreo de salida quedaría de la siguiente forma. Ya hemos dicho que por una parte va a ser 1 este acarreo cuando A y B estén en 1. Como recordamos, las compuertas que nos permiten tener un nivel alto en la salida cuando ambas entradas son 1, 1 es la compuerta AND. Por esta razón, A y B tendrían que multiplicarse para poder justificar estas salidas. También dijimos que el acarreo de salida va a ser 1 cuando la suma entre A y B sea 1, y que también el acarreo de entrada sea 1, lo cual presenta se presenta en este caso y en este caso de acá. Por lo tanto, nuevamente, como tienen que ser altos los dos dígitos, la compuerta que lo justifica es la compuerta AND, y sería el producto y entre la suma de A y B y el acarreo de entrada. Y finalmente, también se mencionó que en este caso o en este otro caso, la salida va a ser 1, y la forma de justificar que se puede obtener ese nivel alto en este o en este es a través de una compuerta OR. La implementación del sumador es la que vemos en la parte inferior de la izquierda, y podemos ver cómo para la salida de la suma se tienen las dos compuertas XOR necesarias para realizar en tanto la suma de A y B como la suma de A y B con el acarreo de entrada. Y para el caso del acarreo de salida se tienen las compuertas AND, que corresponden a la multiplicación entre A y B y la multiplicación entre la suma de A y B y el acarreo de entrada, que es esta compuerta. Como ya se dijo, se tiene que usar una compuerta OR, ya que en ambos casos podría obtenerse la salida en nivel alto, siempre y cuando estas salidas sean alto o esta salida sea alto. Finalmente, terminamos con los ejemplos para verificar el funcionamiento del sumador completo. En este primer caso tenemos que A vale 1 y B vale 0. La suma de 1 y 0 nos da 1. Este resultado de 1 con el valor del acarreo de entrada nos da 1, 0. Por lo tanto, en la salida suma tendremos el valor de 1,
y en el acarreo que representa el bit más significativo tendremos 0. En este segundo caso tenemos que A vale 1 y B vale 1, lo cual 1 más 1 nos da 1, 0. Ese 1, 0 se suma con el valor del acarreo de entrada, que vale 0, y nos vuelve a dar 1, 0. Entonces, siendo el bit más significativo el del acarreo ahí, es donde pondremos el 1. Y en la suma, evidentemente, pondremos el valor de 0. Entonces, 1 en el acarreo y 0 en la suma. En el tercer ejemplo tenemos que A vale 1 y B vale 0. Entonces eso nos da 1, 0. Nos da 1. Ese 1 sumado con el valor del acarreo, que también es 1, nos daría 1, 0 nuevamente. Y en la suma se quedaría el 0. Y en el bit más significativo, que es el acarreo, tendríamos que poner el 1. Con esto hemos terminado este sumador completo. Espero les haya sido útil.